El año 1830 abrió una nueva etapa en la historia nacional. Venezuela, antiguo departamento de Colombia, se restablecía como una república propia. Un congreso secesionista promulgaba en Valencia una constitución de carácter centro-federal que procuraba resolver el conflicto político que durante la independencia confrontó una clase dominante dividida entre los que, como Bolívar, apostaban a la centralidad del poder como medicina contra la anarquía y la división promovida por los partidos, y los que, como Llanes o Peña, deseaban un régimen federal que garantizara el autogobierno provincial. Tal sistema, lejos de ser una panacea para los males que arrastraba la nación, terminó en una república de oligarcas, donde caudillos y antiguos mantuanos concentraron el poder rural. Asimismo, se formó una nueva clase, la mercantil, que entró en escena para controlar el comercio y el libre cambio. La esclavitud, con el argumento de no haber suficiente mano de obra para el trabajo, fue validada en las leyes hasta el año 1854, cuando el problema de indemnizar a los propietarios estaba resuelto y la rentabilidad de los cautivos se hacía prácticamente ya exigua. El Estado decimonónico, dependiente del café y de los conceptos arancelarios que recibía por su exportación, creó una legislación muy favorable para los capitales del extranjero. Una de las preocupaciones de la clase dominante de pensamiento económico liberal requería traer la inversión foránea debido al escaso desarrollo de la industria y de la tecnología del país. Para procurar con esto, para procurar esto, crearon leyes favorables para la burguesía comercial. La más conocida fue la Ley de Libertad de Contratos de 1874, donde el prestamista fijaba la tasa de interés y podía rematar las propiedades del deudor. Se intentaba con tales préstamos impulsar el campo devastado por la guerra. Los precios del café, que eran favorables para ese tiempo, hicieron que las deudas contraídas se podían pagar. No obstante, el problema llegó cuando los precios del café bajaron y los hacendados y pequeños propietarios no pudieron pagar. Y el Estado, bajo la política de laissez-faire, no podía intervenir, creando con esto más divisiones sociales. Muchos propietarios se arruinaron y perdieron sus bienes rematados a criterios del acreedor. Ya para el año 1840 surge el Partido Liberal, que solo tenía de liberal su nombre. La organización fundada por el tornadizo Antonio Leocadio Guzmán concentró los intereses de los hacendados, de los esclavistas, de los pequeños artesanos afectados por los libres cambistas que favorecía el Estado. No obstante, Guzmán no pudo tomar el poder. Para el año 1846 sus partidarios fueron sometidos por el gobierno. Los liberales terminarían por alinearse a los intereses de Monagas, quien los usó para crear un liderazgo propio ajeno al del propio José Antonio Páez y los conservadores. Los Monagas agudizaron la problemática de la época paecista. Latifundio, nepotismo y poco desarrollo técnico fueron las improntas de su periodo. En marzo de 1858 terminarían derrocados y los conservadores retornarían con ánimos de vendetta. Los liberales desplazados conspiraron al grito de federación como causa. Así, en febrero de 1859 estalla la Guerra Federal, la única gran guerra social del siglo XIX después de la independencia. Y en ese enfrentamiento de 5 años murieron 60.000 personas y la producción ganadera quedó prácticamente arrasada. Aquella vorágine social arrastró no solo un programa federal que la élite liberal promovía, sino las insatisfacciones de una población que no veía en los hechos la promesa ofrecida durante la independencia. Y al final ganaron los federales, quienes en 1864 crearon una constitución moderna, pero de letra muerta. Las guerras entre los caudillos, nacidos por la fragilidad del propio país tras la independencia, continuaron. Guzmán Blanco toma las riendas de Venezuela. Estamos hablando en la revolución de 1870. Moderniza las estructuras del Estado que aún eran sostenidas por las leyes de la colonia. Procura industrializar la nación con ferrocarriles y redes
telegráfica. Sin embargo, en ese afán de inclusión dentro del sistema capitalista, entrega las concesiones a las compañías extranjeras a cambio de ganancias particulares y aumento del ingreso nacional por conceptos de derecho de explotación. Experimenta con Caracas para convertirla en una pequeña París. Crea el llamado el Estado laico y es resueltamente un anticlerical. Los caudillos se aplacan ante sus reformas constitucionales. No obstante, al final su megalomanía lo traiciona y creyéndose dueño de Venezuela desde Francia termina derrocado. El siglo cierra con Joaquín Crespo, un hombre que como el propio, como el ilustre americano, se forja en los campos de la guerra federal. Liquidó el experimento civil liberal con la revolución legalista, que fue un alzamiento más personal que legal. Impuso a un candidato presidencial por encima de la voluntad de su propio partido y terminó sus días combatiendo al Mocho en 1898. El resto del siglo lo escribiría Castro y su compadre. El siglo XIX tuvo un sistema precapitalista de nulo desarrollo, dependiente de los precios internacionales del café y con una legalidad frágil. La economía estaba controlada por las casas comerciales que lo manejaban los extranjeros, las cuales tenían el derecho de exportar, de importar y de prestar dinero. Los servicios, ferrocarril, navegación y telégrafo en manos de compañías foráneas, así como la explotación de los recursos, en el caso del asfalto o de la minería. La élite política adolecía de una mentalidad de producción nacional, pues su propósito no era otro que tornar a Venezuela en abastecedor de materia prima para los grandes mercados